Bienvenido, José Luis. Gracias, Bienvenido. Josu. Gracias. Hoy Buenas la intro tardes muy cortita. a todas y a todes. Espero que todo el mundo esté bien y relajado en esta última entrega. Eso de hacer un cuarto, eso será ya para enero, para felicitarles el año 2023. Pero Bueno, comencemos sin tardanza. ¿Tienes alguna cosa que vale. contar antes, Josu? No. Va. Que Gracias veamos. a todos los que se han tomado la molestia en asistir a estos podcasts, que son muchos y que estamos felices de que así haya sido. Quiero comenzar con algunas aclaraciones de algunas preguntas que la gente ha hecho en estas reacciones que ha habido y luego entramos en materia. Sobre mi hermano Manuel, que me preguntan de qué ha sido su vida. Bueno, Manuel siempre siguió trabajando en la música. Cuando acabó comía siguió con Mónica Naranjo. Después de eso siguió en la industria trabajando hasta que se independizó y ha sido tour manager de muchos artistas. En este momento trabaja por su cuenta, es un freelance, está casado por segunda vez con una mujer maravillosa que se llama Ana y tiene dos hijos que se llaman Manuel y Gonzalo. En este momento pues, es el tour manager del Luthier, todas las tours que hacen en España del Luthier las maneja él, y Fito y Fitipaldis. Además de pues, participar en todos los grandes eventos que hace cuando hay festivales internacionales, porque habla inglés y eso pues, sí, está bien, manda recuerdos a todo el mundo y gracias por la gente que está interesada por él. Siguiente asunto, los discos de Locomía. No se pueden comparar ni se puede establecer un criterio sobre cuál es mejor y cuál es peor. Taiyó, Locobox y Party Time fueron tres discos hechos en diferentes momentos, en diferentes tiempos del mercado, con diferentes vivencias por parte del grupo y cada uno responde a ese momento. El Taiyó fue un disco perfecto para arrancar, era un disco panorámico. Locobox sentó ya la base de lo que el grupo había desarrollado y podía desarrollar, y Party Time fue la comunicación de un proceso donde fue un cambio de estructura humana, pues se pudieron ir a otros derroteros. Dicho esto, quiero hablar de las fans. Hay mucho papanatas que habla de las fans como si ellas fueran tontas o ciegas o ambas cosas. Y siempre van al mismo asunto. Es que no se daban cuenta que estos chicos eran así o asá. ¿Cómo podían seguirlos siendo como eran? Esas tonterías que uno ha escuchado muchas veces. Y yo quiero dar una explicación que nadie se plantea, por lo visto, yo nunca la he escuchado de nadie, pero que es fundamental en la base del entendimiento de lo que es una fan. Una fan no tiene por qué tener aspiraciones sexuales cuando admira a un artista. Hay muchos artistas heteros, Julio, otros miles de artistas, que están casados, porque tienen familias y ninguna fan pretende que les va a robar el puesto a la mujer. O sea, que es que no existe esa situación. Existe un embelesamiento y yo lo defino con una palabra, es amor, pero es un amor platónico, que es un amor que no pide nada a cambio y que lo da todo. Esa para mí es la definición de las fans. Están presentes siempre, trascienden el tiempo, trascienden la sexualidad y se enganchan, se conectan, se sienten vinculadas a un artista, a un artista de un grupo, por su compendio de cosas. Su voz, su físico, su movimiento, sus cualidades en definitiva. Y eso se llama amor platónico. Y cuando la gente quiere referenciar el afecto o el amor que una fan tiene como un amor sexual o un amor pasional, pues están equivocando de perspectiva. El amor platónico tiene todo eso, pero todo eso lo trasciende.
esa es mi visión sobre las fans, que hoy se la debía a todas ellas y por eso lo he hecho. A los fans y a las fans, o a los fans, a los tres géneros. Y entramos en la cronología. La verdad no siempre es agradable. Y que te pongan enfrente a tu verdad, que es como un espejo, pues no siempre gusta. Y entro ya en materia de esta frase. La ruptura fue como una bomba atómica. Cuando cae una bomba atómica no existe posibilidad de diálogo, porque era todo arrasado, era todo baldío, no se puede establecer contactos. Aún así, en aquella crisis definitiva de Miami, yo tuve la necesidad de hacerles llegar mis opiniones por 2 faxes que les mandé y posteriormente por un requerimiento notarial que se les mandó el 2 de julio, en el cual se les daba un absoluto y total panorama de la situación, con los contratos que estaban firmados, con las cosas que se habían hecho, con los dineros que todos ellos habían recibido. Hablamos de cifras importantes, 20 millones de cada uno de pesetas de la época. O sea que había una rendición de cuentas muy clara, había todo pues, páginas y páginas de documentos, y ellos tuvieron la oportunidad, tanto con mis primeros informes o faxes, con esta definitiva requerimiento notarial, para saber cuál era mi posición. A nada de eso hubo reacción. No hubo llamadas, no hubo contestaciones, no hubo cartas, no hubo faxes, no hubo nada. El silencio como única respuesta. Eso a mí me lleva a la necesidad de tener que, en contra de lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, tener que cumplir compromisos que había con terceros y formar un nuevo grupo. En esa crisis, el único que no pierde nada es FON. Porque no tienen ningún contrato artístico. Los únicos que tienen contrato artístico y tener responsabilidades contractuales era Rochico. Perdona, pero él cobraba igual que el resto, ¿no? Sí, cobraba, pero no tenía un contrato firmado como artista. Con lo cual, pues, él podía decir que se choquen los barcos contra los acantilados, pero él no iba en el barco. Los que tuvieron que soportar el golpe fueron Carlos, Manolo, Francés y Santos en este caso. Fon lo único que tenía es una situación de un contrato de explotación de una marca que estaba en vigor, que siguió en vigor hasta el año 95, no un año más, sino 3 años más, porque estábamos en el 92 y había 3 años más, hasta el 95, y eso estaba en efecto y eso nunca se discutió, eso nunca se pleiteó, nunca se hizo ningún proceso legal de nada, ni FON dijo nada, ni hubo necesidad de que lo dijera, porque no había nada que decir. Por eso yo pude hacer a continuación un grupo. Después de esta situación se cierra. Yo no hago un grupo inmediatamente, esto estamos hablando de julio, pasa agosto, pasa septiembre y en septiembre, final de agosto, septiembre, yo me veo en la necesidad de tener que poner en marcha un proyecto y hago este grupo. La situación con los chicos de Locomía queda resuelta 10 meses más tarde. Es decir, estamos hablando de julio. Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, que no había ningún Locomía en el mercado lanzado por mí, ellos siguieron intentando hacer cosas desde Miami con muy mala suerte, no porque, ya dije el otro día, porque hubo una mano negra, sino porque el negocio, la música, los profesionales, pues Emilio Estefan dijo, si tenéis un problema, resolverlo, y cuando hayáis resuelto el problema, habláis conmigo. Y Sony cortó inmediatamente la campaña, pero no porque se lo dijera yo, sino porque no tenía sentido promover un artista que no existía, que no estaba ya en funcionamiento con ese disco. Y así, todos los empresarios, promotores, televisiones que habían estado con la compañía, que se habían relacionado con la compañía y que habían manejado la comida, pues no se iban a poner ni se iban a meter en medio de un fregado que no les correspondía. Con lo cual todo el mundo dijo, resolver los problemas
y luego ya hablaremos. O sea que la situación de falta absoluta de desarrollo del proyecto, si es que había un proyecto, porque en ese tiempo no lanzaron ningún disco ni pasó nada, más que intentaron hacer televisiones regionales en Estados Unidos y en Centroamérica, televisiones de menor impacto, y eso fue por sí mismo disolviéndose. Al final de año yo creo que ya Santos se volvió para España, entendiendo que no había nada que hacer. Y después se volvió Francés, y después se volvió Manolo. Y se quedó allí Carlos con Javier. Pero todos ellos, 10 meses más tarde, como decía, de ese julio, es decir, en abril el 12 de abril del 93, en Madrid, firman los 4, Carlos, Manolo, Francés y Santos apodera a Francés para que le represente, firman un documento notarial en el cual reconocen que han incumplido el contrato, reconocen que obviamente las cuentas con la compañía están perfectamente correctas, reconocen que no van a utilizar más el nombre de Locomía y que yo retiro la demanda que tenía contra ellos. Y ese es el arreglo al que se llega. También que obviamente me indemnizan por daños y perjuicios y dejan de recibir ninguna cantidad más por derechos de la explotación de lo que pase con Locomía. Ese es el final legal de una situación que se produce en abril del año 93. Yo apenas en noviembre comienzo a grabar el disco de Locobox, noviembre, para el lanzamiento. Cuando vuelvo un poquito para atrás, cuando en agosto yo me doy cuenta que no hay ninguna posibilidad de recuperar el grupo, me pongo a buscar elementos. Y entonces, de nuevo tenía que cumplir obligaciones con terceros, como ya he dicho muchas veces. Busco a 2 personajes que habían sido bastante claves en la historia de Locomía. Uno es Cristóbal Sansano y otro José Manuel Navarro. José Manuel Navarro, que había estado involucrado desde el primer disco haciendo canciones, escribiendo. En este disco yo le doy la responsabilidad junto a Cristóbal para que produzcan. Y desarrollan un disco del que luego voy a hablar cómo se hizo. Primero busco a los componentes. El primero que llamo es a Luis Font. Primero porque Luis Font tenía el conocimiento, no porque fuera hermano de Javier Font, porque no tiene sentido, porque era hermano de alguien, tú llames a alguien. Le llamé porque era útil y porque podía ser válido en el proyecto y porque conocía el mecanismo de Locomía, porque había estado, porque su salida en aquel tiempo yo estaba seguro que había sido para él muy dolorosa y cuando se hace el casting de Santos está a punto de candidatarse, luego se retira. Y cuando yo hablé con él le dije que si quería, formaba parte de la nueva agrupación que se iba a hacer de Locomía, él me dijo que sí, sin dudarlo ni un minuto. Yo no tenía que hacer ningún casting a Luis. El siguiente elemento que yo llamé fue a Antonio Albella. Antonio Albella, que era amigo mío y conocido desde el principio de los tiempos, el año 84 en Hispavox. Yo iba a hacer una película de gente joven, musical, y en esa película él se candidata como actor. Yo entrevisto a mucha gente, el proyecto al final no se da, pero me gustó mucho la actitud de Antonio. Era una actitud de un chico profesional, entregado, muy buena gente, muy positivo y deseoso de que pasaran cosas en su vida. Allí hacía teatro y me quedé realmente muy sorprendido de que un chico tan joven pudiera tener todas esas virtudes. Cuando se hace el planteamiento del videoclip de Locomía, le invito porque necesitábamos un asistente de producción, porque Pablo y yo, que éramos los que estábamos dirigiendo ese videoclip, necesitamos a alguien que nos pudiera dar una mano. No había la técnica que hay hoy de los walkie-talkies, de los intercomunicadores, había falta una persona que pudiera ir a la luz o tal, y Antonio dijo que él estaba encantado y participó en ese rodaje. Y vivió por dentro cómo funcionaba el tema Locomía. Y le gustó y siempre le gustó el grupo y bueno, se desarrolló, lo presentó en televisión. O sea que estaba muy vinculado a la historia. Cuando hice el casting de la película, Antonio ya demostró que podía cantar, porque hicieron unos castings de voz
y él ya tenía esa seguridad. Con lo cual, cuando se lo dije, le pareció fantástico y se incorporó al proyecto. El siguiente fue Pablo Robledo, que también había estado vinculado con Locomía, en lo que conté el otro día, maquillando al grupo de Javier que lanzó de Visual, y que conocía a Luis y conocía a Javier, y Javier le había mandado a bailar con abanicos en 2 discotecas vendiendo merchandising de él. Se había pasado 2 veranos y conocía perfectamente también la historia. Le había visto en el casting con Santos. Me parecía una persona muy tierna, era muy joven, pero tenía unas características de elegancia y de saber moverse y bailar con abanicos que me parecieron siempre muy sorprendentes. No había entrado en el tema porque cuando estuvo con Santos, pues Santos es que era el perfil perfecto para sustituir a Juan Antonio. Y me acordé de él, le llamé y también estuvo encantado. Y por último hicimos un casting para seleccionar un cuarto elemento, que fue Fran Romero. Fran Romero era un cantante ya profesional, que cantaba y tenía una voz fantástica, y no dudamos en que podía haber una imagen fantástica, y no dudamos en incorporar. Esa fue la razón por la que se incorporan estos 4 personajes a esta nueva formación de Locomía. Luego también fueron todos conscientes de que aquello que iba a pasar no era fácil. Primero porque era entrar a un listón ya dejado muy alto por los anteriores componentes de Locomía, porque en definitiva implicaba tener que enfrentarse a un mercado hostil, porque muchísimas fans no iban a querer seguirles, porque tendrían que crear un público nuevo, porque tenían que avanzar con un disco nuevo, y todas esas cosas ellos fueron conscientes desde el primer momento y tuvieron el valor, el coraje y la seriedad de decir, a pesar de todos esos inconvenientes, vamos a seguir adelante y estamos encantados de hacerlo. Y así lo hicieron, cosa que no es fácil. Ese nuevo grupo, apoyado con este disco que os he dicho que se pergeñó, las canciones fueron compuestas por Cristóbal y por José Manuel Navarro, y en 2 meses lo tuvieron listo para entrar en estudio. Fue un disco ya no estábamos en un estudio de casa, ya no estábamos en un estudio tal, estuvimos en un estudio profesional, en Eurosonic, con un ingeniero y mezclador que se llamaba Paul Bourne, que luego se convirtió en una gran estrella en Inglaterra, un gran ingeniero de sonido, y en ese disco participa Mónica Naranjo en los coros. Y si alguien coge los créditos de ese disco, pues ahí están está mi voz, está la voz de Benjamin, volvemos un poco a la esencia de lo que Locomía había sido en su primer disco, con una sonoridad diferente, más americana, porque ese era el concepto que yo quería desarrollar. Hubiera desarrollado también con los Locomía anteriores, si hubieran estado haciendo ese disco. Habría hecho ese disco también con ellos, porque yo entendía que era el salto que había que dar. Música más house, más fuerte, más intensa, y por eso sale Obsesiva. Pensada en el mercado alemán, con unas voces y un acid house muy intenso, y bueno, los temas que pasan, como Te lo voy a dar o Party Time. El disco y el estudio pues se hace todo con un gran nivel. El fotógrafo es Pablo Pérez Mínguez de nuevo. Se hace una carpeta un poco surrealista. Buscan esos vestidos más de cuero, porque entendíamos que había que endurecer un poco la imagen para este nuevo sonido, sin perder la esencia de lo que era Locomía. Luego hubo trajes de colores y trajes de Locomía, se usaron en diferentes etapas del lanzamiento del disco. Y en contra de lo que Fon se dedicó a decir a todas las fans, y en contra de la opinión que se difundió o divulgó, este fue un disco y una formación que cumplió todas las expectativas que la compañía tenía, que dejó alto el listón que nos habíamos planteado, que hizo 3 o 4 tours por América, que estuvo en todos los países, estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, en Venezuela, en México, en Chile, 2 veces o 3 en México, la primera vez y en México y en Argentina con la animadversión de las fans a las que Fon se había encargado de azuzar contra la nueva formación.
creando situaciones un poco ridículas en programas de televisión, haciendo gestos y pantomimas que no venían a cuento y que obviamente, claramente habían sido engañadas por una versión que Fon les había contado que no tenía nada que ver con la realidad. Si no hubieran contado esas animadversiones por parte de Fon, pues las fans pues no les habrían seguido, se habrían quedado en su casa y no habrían hecho nada más. Como pasó en muchos mercados, porque en Colombia, ni en Venezuela, ni en Chile hubo ese problema, ni tampoco en España. Es decir, que la animadversión solamente surge en el primer viaje en México y en Argentina. Ya el segundo viaje no había ninguna animadversión. Las fans le seguían a las radios, le seguían a las televisiones sin ningún problema. El disco de Party Time estuvo en listas en todos los países. Obsesiva estuvo en el top 10 de México. Se vendieron un doble disco de platino. O sea que esa versión de que eso fue un fracaso, pues es una historia contada por Javier, porque le interesaba hacer perder el mérito a lo que se acababa de hacer. Mucha gente que no había seguido a Locomía hasta ese momento se incorporaron a Locomía con ese disco porque la música les gustó, porque la propuesta que se hacía era una propuesta que les pareció interesante y mucha gente encontró en Party Time un espacio musical que era un paso adelante en lo que había hecho Locomía. Y a mí me pareció satisfactorio. En España esta formación duró 3 años. No duró 1 minuto, no duró 2 segundos, no. Se lanzó en el año 93 perdón, en el año 90 y final del 93, el principio del 94, y estuvo hasta el año 95, 96. Estuvieron los componentes que os he contado. Luego, a los 2 años de la formación, Fran Romero quiso hacer una historia independiente como solista y se incorpora Samba Librea, que era un bailarín, también muy buena gente y que estuvo en el último año y medio de Locomía. En ese periodo de tiempo llegó un momento en el que nosotros entendíamos que ya no había más que hacer. La compañía se había desgastado mucho en el proceso de Locomía. Nosotros no queríamos seguir luchando contra molinos de viento. Éramos muy pragmáticos y decidimos que ese era el último disco, que tenía que acabar ahí donde el disco estaba y que no había que hacer más intentos. Ni hacer un 4º álbum. No era nuestro compromiso con nadie, teníamos libertad para decidir y decidimos que ahí acababa la historia de Locomía. Pero nunca como un fracaso como se intenta, porque eso no es correcto, no es la realidad, no es lo que pasó además. Hicieron televisiones en todos los sitios, le dieron la Orquídea de Plata en Venezuela, en España estuvieron en todas las televisiones, o sea que el desarrollo de ese disco, la performance, hicieron conciertos en directo en España con músicos, o sea, todo eso que se banaliza y se dice, no, es que no existió, ese disco no existió, pues es mentira. Existió, vivió, tuvo éxito, tuvo fans, le siguieron, se vendieron discos y tuvo las listas y tuvo una importancia grande a nivel discográfico para la época en la que estábamos. Y cambio de tercio y hablo de que a pesar de los errores o de las traiciones que había sufrido con la formación primera de Locomía, a mí, al final de la historia, me dio pena siempre. Me dio pena por ellos, porque habían sido víctimas de un engaño con Fon, habían tomado una mala decisión a continuación y habían llegado a una situación en la que, bueno, deambularon por algunas televisiones, bajaron el listón de lo que ellos mismos se tuvieron que dar cuenta, que estaban haciendo lo que nunca habían hecho, que no pasaba nada y obviamente la vuelta de todos ellos, la firma de ese reconocimiento, pues fue, yo entiendo que muy, muy fuerte y muy doloroso y a mí siempre me dio mucha lástima de que ellos hubieran sido tan víctimas de la situación. Porque la compañía siguió su trabajo, lanzó otro disco, lanzó otro grupo, porque Fon siguió su vida y al final ellos fueron los que se encontraron sin nada. Y yo, desde el primer momento, una vez pasado el momento de fragor de la batalla, me olvidé. Yo no soy persona que guarda rencores. Tampoco soy estúpido, pero yo no guardo rencores gratuitamente. Y en el año 93, es decir, en octubre del 93, para ser más exacto, pues
hablando con Manolo Arjona, le planteé hacer un grupo con Santos y una chica. Hicimos maquetas. O sea, yo le llamé, les planteé el proyecto, dijeron que sí, hicimos maquetas, hicimos fotos, se hizo una sesión, se hicieron varias canciones, que tú has escuchado alguna de ellas, o sea, que no es una invención mía. Eso existe. Sí. Y en el último momento, pues no hubo las circunstancias para lanzarlo. El mercado había cambiado muy violentamente y no había coyuntura para meter un producto así en el mercado y al final no fuimos adelante con él. Pero mi mano extendida estuvo y se hizo ese planteamiento sin ningún problema y Manolo lo sabe y lo sabe toda la gente que estuvo involucrado en ese tiempo. Eso fue en octubre del 93, o sea, escasamente 5 o 6 meses después de que hubieran firmado esa renuncia. Con lo cual demuestro que no tuve ningún problema, ¿no? Francesc, me pasó exactamente lo mismo. Después de unos meses nos juntamos, hablamos, me explicó y me pidió disculpas por lo que había pasado. Yo entendí lo que ya he contado y le dije, si tú quieres, eres un artista que podrías tener perfectamente un disco y una posición en el mercado y mereces tener esa oportunidad. Y Francesc le gustó la idea. Dijo, me apetece hacer un disco solista. Y dije, bueno, vamos a poner a trabajar. Y nos pusimos a trabajar y la compañía dedicó su esfuerzo, su afecto, sus economías para hacer un disco que para mí es un disco precioso. Es un disco bonito, hecho desde el cariño, tratado fantásticamente bien. Se le encomendó la producción a José Manuel Navarro. Hizo unas canciones maravillosas. Francesc se involucró en las letras y Locos por Amor o Bendición o Amor por Banderas son canciones que hoy se vuelven de nuevo a tocar. O sea, hoy hay un resurgir de ese repertorio en las redes y ese repertorio no estaba en digital, nosotros lo subimos para dar su lugar a ese repertorio que no había pasado nada en su momento, pero que yo creo que tiene un gran valor. Es más, creo que alguna de esas canciones alguien, el día menos pensado, la va a recuperar y va a hacer una versión de ella y podrá ser un éxito. Pues yo creo que son canciones que pudieron ser un éxito y no lo fueron. Y no lo fueron, y voy a explicar la razón. Porque igual que ellos en su momento nunca reconocieron las razones reales de lo que pasó cuando pasó lo de Miami, por vergüenza, por no querer reconocer sus errores, por su imagen pública, por las fans, por lo que fuera. Con Francesc pasó algo parecido. Después de un trabajo enorme, hicimos cartas de naipes que mandábamos a la gente por Francesc Picas, hicimos una portada desplegable del CD que era una preciosidad, que se abría, que tenía un póster interior con la foto de Francesc. Se hizo un trabajo muy cuidado. Se lanzó el disco en España y, pues como ha pasado con otros muchos artistas, el medio, pues como que lo miró sin darle importancia. Entonces yo dije, bueno, pues nosotros no vamos a tirar la toalla, porque ¿por qué tenemos que tirarla? Vamos a seguir luchando. Y le planteé a Francesc, mira Francesc, hay un territorio que es clave, que es México. Tienes que irte a México y pasarte una temporada larga, 1 mes, 2, 3 meses, sean necesarios, porque México está deseando hacer un gran trabajo con este disco. Y creo que es un mercado muy efectivo. En España no había televisiones apenas en aquella época musicales, la radio era una fórmula muy cerrada, el pop se ponía menos, en fin, que era un momento confuso en España a nivel musical. Pero sin embargo en América, en México, el mercado estaba muy abierto como siempre, con mucha fórmula de televisión, con Siempre es un domingo, con todo un aparataje para poder lanzar el disco. Y Francesc me dijo que sí, le parecía bien, que le gustaba la idea, que quería hacerlo. Él estaba muy entusiasmado. A él le gustaba el disco que había hecho, no es que no le gustase, le gustaba el disco que había hecho, le gustaba el trabajo que habíamos hecho con la compañía y estábamos todos en una gran sintonía. Y va a México.
Y se pasa, claro, a México no pueden ir 3 personas, porque obviamente una compañía no puede costear gentes viviendo por acompañamiento de un artista. Entonces fue Francesc solo y allí la compañía le sirvió pues, de elementos de trabajo y de conexión para acompañarle, para hacer la agenda de promoción que habían hecho, etcétera, etcétera. Mi hermano Manolo también fue varias veces a televisiones, a cosas, estuvo con él, tiene pases y backstage, Manolo, donde ha estado en esas cosas con Francesc. Y Francesc hace muchas televisiones. Se hace un vestuario fantástico, diseñado por él, tiene mucho éxito, las fotos las hizo Pablo Pormínguez y las televisiones que hay, la gente que entre en YouTube va a encontrar las actuaciones de esa época, de Francesc, están muy bien hechas. Él está muy guapo, muy potente, muy dominando el escenario, la experiencia de los años de Locomía le había servido de mucho y él tenía mucho peso y mucho encanto en el escenario y tenía una gran atracción para mucho público. Pero, de pronto, en uno de los viajes que él regresa a España, me pide que quiera hablar conmigo, yo le recibo y me dice: José Luis, lo que te tengo que decir es, lo he pensado mucho y corresponde a un pensamiento interno mío y realmente no puedo seguir adelante con la carrera de solista que he emprendido. Se me hace muy difícil estar solo en el escenario, estaba acostumbrado siempre a tener gentes alrededor, asumir ahora esa responsabilidad en primera persona no me hace sentirme cómodo y bueno, no puedo seguir adelante. Obviamente para mí fue triste y decepcionante porque yo estoy seguro que habríamos estado enfrente de un gran éxito. Esa misma fórmula la hizo Mónica Naranjo un año después, cuando lanzamos el disco de Mónica Naranjo en España y la gente pasó de ella. Tuvimos que ir a México. Yo hice una campaña en México, en el caso con Sony, en el caso de Francesco era con EMI, pero el caso de Mónica fue con Sony y hicieron una campaña en la cual, después de 3 meses de estar en la soledad más absoluta, Mónica en México, pues vendió 1 millón de discos en ese mercado. Sacaron 4 o 5 singles del primer álbum. Ese era el futuro que que le esperaba a Francesc. Tenía que haber tenido un poco más de paciencia. Tenía que haber tenido un poco más de fortaleza. O, yo siempre he dicho que Francesc era de todos los Locomía la persona más indescifrable. Con un mundo interno muy intenso. Yo me conectaba muy bien con él en el mundo de las ideas y era una persona con un mundo muy fuerte y era un hombre de principios. Entonces, pues si él no se sentía cómodo haciendo algo, pues a pesar de que eso podía ser maravilloso y darle mucho dinero, darle mucha fama, pues no le interesó y lo dejó. En su momento, él podría haber dicho: oye, yo quiero hacer una declaración pública y decir, me retiro porque no me apetece, o porque no quiero, porque no siento, porque tengo que hacer otras cosas o porque lo que sea. No lo hizo. Yo tampoco se lo exigí, porque en definitiva ni la compañía hizo ningún comunicado. Lo dejamos por callado el tema. Eso ha dado especulaciones a que el disco había sido un fracaso, a que había habido un problema con la compañía, que todas esas tonterías que cuentan siempre que alguien nos da una explicación clara. Igual que no pasó en la salida de Locomía, cuando salen en Miami, tampoco pasó en esta cosa de Francesc. Yo no dije, bueno, pues si es que él realmente... hay alguna gente que eso le llaman miedo escénico. Esas crisis de escenario, pues hay a muchos artistas que les... Mina, por ejemplo, se retira de los escenarios. Mina era una cantante de máximo apogeo en Italia, la gran voz italiana, la mujer que... de éxitos tras éxitos, y la última vez que yo la vi en la Bússola d'Amant y en Viareggio, yo estaba con Rafaela, me dice: José Luis, yo no puedo seguir cantando, yo no puedo cantar más, a mí el público me agobia, a mí el público me da angustia y yo no puedo seguir cantando. Y se retiró de los escenarios. Luego siguió haciendo discos, pero nunca más volvió a un escenario. O sea que muchos artistas
esa sensación de angustia que el público puede producir surge en la psiquis de personas que tienen una cierta sensibilidad. Yo creo que esto fue el origen de lo que llevó a Francesc a tomar esa decisión. De hecho, cuando dejó el disco y realmente no volvió a hacer nunca nada más, ni volvió a hablar, se desapareció, y él se inició un viaje de introspección dentro de él. Y ese viaje pues, le llevó a la poesía, le llevó a la psicología y le llevó a buscar dentro de él cosas que le hacían sentirse bien, que le hacían sentirse realizado, feliz. Y a lo largo del tiempo, yo me pasé mucho tiempo sin hablar con él, pero a lo largo del tiempo pude saber que él había evolucionado, que había dejado la música como una cosa de otro momento y que estaba en un proceso más adulto, más maduro, más serio, donde la música pues ya no tenía el peso que podría haber tenido. Fue una lástima. Yo lo sentí muchísimo. Lo siento hoy aún muchísimo, porque creo que él podría haber sido un gran artista y haber vendido muchos discos. Seguimos en contacto con la amistad en el tiempo y al igual que Juan Antonio, fueron los dos chicos de Locomía con los que yo tuve mayor afinidad. En el caso de Juan Antonio, porque era muy divertido, porque era muy simpático, porque era muy gracioso, porque cuando me encontraba con él pues siempre nos reíamos, porque porque cuando estuve en Barcelona de visita me hizo de Cicerón, me llevó a las playas, me enseñó Cadaqués, en fin, estuvimos y fue un fantástico Cicerón y siempre tuve mucho aprecio por él también. O sea, esos son los dos personajes de Locomía que tuve. Manolo, que en aquella época, en aquel tiempo, yo me había acercado cuando se hace ese proyecto del trío, ahí surge una nueva conexión, que se queda dormida en el tiempo, que yo viajo a América durante un periodo largo de tiempo, estuve más de 10 años entre Brasil y Estados Unidos, y me alejo de España y de la realidad española y no me puedo llevar la mochila de los contactos, ¿no? Porque eso es muy fatigoso. Pero luego me reencuentro con Manolo nuevamente y Manolo pues me da muestras de lo que siempre ha sido, un chico de un gran corazón, una persona de un gran sentimiento, muy honesto, influenciable por Font sobre todo, pero que él lo reconoce, o sea, lo dice, no es que él no lo niega, no, él lo dice. Y que en definitiva, cuando más adelante en la historia, según avance en esta crónica de hoy, explicaré por qué me volví a juntar con él y por qué lo hice. Lo hice por él. Y por último, Carlos ha sido siempre el Locomía que más lejos ha estado de mí. No sé por qué, no sé cuál es la razón, a pesar de que yo siempre fui consciente que Carlos era el elemento más sexual y sensual del grupo. O sea, el que más tirón de provocación y de erotismo había en el grupo y de narcisismo. Y a él le iba ese papel como anillo al dedo. Y era muy importante tener a alguien así en el grupo. Ante la timidez de Manolo o la simpatía de Juan Antonio o la distancia aristocrática de Francesc, pues la sensualidad, la fuerza, la pasión de Carlos era un elemento clave. Y esa formación tuvo lo que tuvo porque cada uno de ellos tenía algo único. Pero con Carlos a nivel humano, pues nunca nos conectamos. El tiempo no nos conectó. Cuando acabó la historia no nos conectamos. Él siguió con Javier haciendo diferentes proyectos, Vaticano, etcétera, etcétera. Probablemente nunca sintió la necesidad de llamarme, ni de explicarme, ni de contarme, ni de decirme. Yo, las circunstancias no me llevaron tampoco a ese camino. Y con el paso del tiempo, pues la distancia pues, se convirtió en... Dime. Pero Carlos siempre, no sé, creo que ya te lo he repetido varias veces, pero Carlos siempre dijo que él no hubiese dejado la formación, lo que pasa que iba a hacer él solo. Si todos decidían salir de Locomía... Yo ya conté el otro día, si Carlos hubiera plantado, el grupo no se habría disuelto. Si Carlos hubiera dicho, no señores, yo no voy a dejar este grupo en el que soy un artista reconocido mundialmente en este momento, porque sí. Yo, para dejar esto, tienen que dar ustedes muchas seguridades. Me extrañó la falta de
pasión que Carlos en aquel momento no sacó para adelante. Incluso enfrentándose no solamente a Javier, a Francés o a quien tuviera que enfrentarse, porque ni Santos ni Manolo habrían sido contrincantes con Javier. El único que podía haber hecho con Carlos, el único que podía haber hecho algo de presión haber sido Francés. Pero en fin, yo entiendo que eso lo haya dicho ahora. Yo eso tampoco lo supe durante todo el tiempo que hemos transcurrido. Es decir, que no ha habido comunicación ninguna con Carlos y con la única persona que yo no he tenido comunicación. Quizá porque él estaba en Canarias, por lo que fuera, o porque estuvo en América hasta muy tarde, luego vino, se fue a Canarias, vivió otro tipo de vida, o si estuvo en Madrid, yo estaba ya en América. Nos desencontramos y no nos hemos encontrado nunca. Yo todavía no he vuelto a ver a Carlos en persona desde el año 93. Imagínate. No ha existido nunca un encuentro en el que hayamos podido poner a cero nuestra realidad, si es que había que ponerla a cero. Probablemente porque no la he visitado. Yo siempre respeto los tiempos de cada persona, los momentos, pero es la única persona con la que no se produjo esa intimidad y esa cercanía que tuve con los otros chicos. Dicho todo esto, vamos al 2007, que también en el 2007 pasaron cosas interesantes. A pesar de todo esto que he contado de Fon, de todas esas situaciones que todo el mundo ya le ha explicado, la gente diría, pues nunca más hablaría con Fon. Pues sí, hablé. En el año 2007 a mí se me ocurre lanzar un disco de éxitos, porque no había ningún compilado de éxitos de la música de Locomía, y se me ocurre una idea, que es, vamos a hacer un homenaje a Locomía y vamos a hacer, para que nadie confunda con que queremos sacar un nuevo grupo, vamos a hacer 3 formaciones de Locomía. Una de Locomía vestido tradicional y otra un Locomía en negro y un Locomía en blanco. Y vamos a hacer eso para el lanzamiento de este disco, como un homenaje a Locomía. Bueno, yo pienso en Javier y no nos habíamos hablado tampoco desde el año 93, yo creo. O sea, que habían pasado 10 años. Y, sin embargo, le llamé, se quedó muy sorprendido y le dije, voy a ir a Barcelona, quiero verte. Y me dijo que sí, que ningún problema, y nos encontramos en Barcelona. Me pidió disculpas, me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que había sido su carácter, que ya sabe cómo ser, que ya sabía cómo era él, y tuvimos un contacto, porque a pesar de todas estas cosas que yo digo, insisto, que no guardo rencores. A mí Javier siempre me ha parecido un loco gracioso. Es decir, que Javier tiene una vis de encantador de serpientes que a pesar de todas las putadas que te pueda hacer, al final dices, es que, ¿cómo es el tipo? Y bueno, pues imagínate que le conté esta historia y él se quedó completamente sorprendido de que yo, después de tantos años, después de todo lo que había pasado, le encargara a él buscar los 12 componentes para hacer esa promoción. Javier se entusiasma con la idea, me dice que va a hacer el casting, que se ocupa de hacer todo eso. Yo le digo, mi condición es que Manolo esté involucrado y que Manolo se ocupe del coaching de los bailarines para enseñarles coreografías y movimiento de abanicos. Esa es mi condición. Él dijo que sí, que perfecto, que no había ningún problema. Y se hace un casting, él empieza a buscar gentes. Cuando tiene un casting ya previsto, voy a Barcelona para ver el casting de la gente que él había elegido, los 12 que él había elegido. Vimos un montón de gentes. Y en ese casting pues se vieron un montón de personas y de tal. Ahí se presentó Félix, que luego formó parte de una de las formaciones de Locomía, y se eligieron un grupo de chicos que eran los que podían combinar mejor. Manolo se ocupó de las coreografías y del ensayo, y a Javier le encargué que hicieran el vestuario. Hizo el vestuario, se ocupó de toda la parte de vestuario, se ocupó de la parte de zapatos y toda la parafernalia, vino con el grupo a Madrid, hicimos una sesión de fotos para Shanghái, hicimos televisión, hicimos presentación, presentación de televisiones y de promoción, y se cumplió el viaje. Acabado esto, Javier siguió en contacto conmigo, tenía una casa que él quería liquidar y tenía cosas que quería vender y le compré varias cosas que me vendió en aquel momento. Me regaló un reloj digital. O sea, todo esto que te cuento, dices, ¿cómo es posible que después de lo que pasó tú llegaras a hacer ese acercamiento y de esa dimensión? Pues eso existió.
Eso no lo cuenta Javier, pero yo sí lo cuento. Eso existió y al final, porque Javier si no la caga en la entrada, la caga en la salida. Al final, pues cuando pasaron X meses de esa historia, Javier se quedó con los vestidos, Javier se quedó con los zapatos y nunca más me los devolvió. Ni me los devolvió, ni me los pidió, ni me dijo, oye, ¿qué hago con ellos? No, simplemente se los quedó, en ese estilo que Font tiene. Luego viene a continuación de eso, pues viene la situación de su cárcel y su situación, que yo obviamente no le dije nada porque no tuve ocasión de hablar con él, ni hubo ninguna posibilidad de hablar. Me pareció mal que hiciera esas salidas en televisión hablando del tema más, porque eso es echar más mierda sobre la mierda. Y eso pues, perjudicaba la imagen de Locomía. Y yo, como custodio de la música de Locomía, pues me parecía fatal que el mierda que ya se había creado encima se apareciera en televisión diciendo, justificando, contando, o sea, dando más leña al fuego. Era innecesario. Pero, ¿qué iba a hacer? Callarme. Y de hecho, eso pasó en aquella época, en 2007. Después de estas cosas que he contado sobre Font me volvió a hacer dos maniobras que me acabaron con mi paciencia y acabaron con mi capacidad de entender, de comprender y de soportar la forma que tiene Font de funcionar. Él firmó 2 contratos, uno con un país, Bolivia, y otro con Perú, y otro con Estados Unidos, en el cual se apropiaba, cedía los derechos de las músicas de Locomía. Así, con toda naturalidad, como si él fuera el propietario de las ediciones, de la música, y le podía autorizar para que hicieran o dejaran hacer una publicidad u otra. Esos contratos caen en mi poder. Y obviamente le escribo unas cartas muy fuertes, muy intensas, en las cuales le digo que no me gusta que me roben y que no me vuelva a hacer de nuevo otra jugada de ese tipo porque le voy a meter en la cárcel. Dije, mira, lo que has hecho se llama apropiación indebida de lo ajeno. Eso, la propiedad intelectual es un delito y tú tienes unos antecedentes penales. No vuelvas a hacerme algo parecido porque no voy a tener piedad. La he tenido 2 veces contigo, no me hagas una 3.ª vez. Y no quiero hacer más negocios contigo de ningún tipo, porque tú y yo somos incompatibles. Somos como el agua y el fuego. Yo no quiero tener nada que ver contigo nunca más. Por eso mi reticencia cuando Javier aviva el avispero de los documentales, etcétera, 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 y luego del reencuentro del que vamos a hablar, mi reticencia total de decir, yo con él no voy a ningún sitio, yo no hago ningún negocio, ni quiero saber nada. Donde está él, no estoy yo. Así de sencillo. Pero no por un problema personal, por un problema profesional, por un problema de forma de funcionar, de falta de respeto hacia los demás. Esas son mis diferencias actuales con Javier Font, que se las he dicho a él, se las he escrito a él, que le mando copia a todos los chicos de Locomía, para que todo el mundo supiera que no me había vuelto loco, no, que tenía razones de peso para no querer hacer nada de eso. Y esa es la realidad. Yo le deseo lo mejor en su vida. Yo, esas gentes que me otorgan poderes sobrenaturales para poder mandar el mal y el bien al mundo entero, no, señores. Cada uno recoge lo que siembra. Si tú siembras cosas mal hechas, recoges cosas mal hechas. No hay ningún poder sobrenatural sobre los demás. Cada uno tiene los resultados de lo que uno es. Y si uno es honesto, recoge cosas honestas. Y si no, pues no. Esa es mi realidad y mi relación con Font en este momento. Yo en estos 50 años que llevo en la música, jamás he tenido un pleito con nadie. Entre otras cosas porque hay una vez una gitana dijo, pleitos tengas y los ganes, como una maldición. Que quiere decir que un pleito, aunque tú lo ganes, es un coñazo, es una pesadilla, es una pesadez, es un desgaste de energía. Y yo siempre que intento conciliar, porque es mucho más económico y sobre todo mentalmente mucho más higiénico.
Pero claro, si te llevan y te llevan y te llevan y te llevan, llega un día que dices, pues mira, ya hoy ya no voy a acceder más. Pero en principio yo en 50 años jamás he tenido ningún pleito con nadie, de ningún tipo. He tratado con múltiples artistas, en el Tours, artistas, discos, o sea, 50 años de actividad con un montón de artistas, jamás nadie me ha puesto un pleito, ni yo le he puesto un pleito a nadie. O sea, quiere decir que soy una persona que intenta siempre conciliar. Creo que es muy importante. En el año 2014 Manolo me llama. ¿Cómo estamos de tiempo, Josu? Bien, todavía estamos bien. Quedaría media horita o así. En el año 2014 Manolo me llama porque hace un disco que se llama Imperium. Ese disco, con una nueva formación de Locomía, en la cual está Ferri, está Ricky, está Félix y está Manolo. Han hecho un disco, Manolo se ha gastado todo su dinero que tenía, unos ahorros que tenía, los ha puesto ahí, en hacer un disco, un planteamiento, y resulta que tenía un problema con los copyrights de ese disco porque había hecho canciones que no había pedido permiso, canciones mías. Entonces yo, sin saber que era él el que estaba detrás, hablo con la compañía me dice lo que ha pasado y Manolo me da la cara y me dice, Luis, lo he producido yo, he puesto mi dinero ahí y obviamente estoy en una situación pues muy complicada porque no está pasando nada con ese disco y yo necesito que pasen cosas, necesito que en definitiva salga esto adelante como sea. Y a mí me dio mucha ternura Manolo, porque es una tan buena gente que nuevamente, de nuevo, había caído en el convencimiento por parte, me imagino que de Fon, de que se metiera en ese embolado y que siguiera adelante con el tema de la comida. Y me dio tanta pena que le dije, Manolo, si tú necesitas, yo obviamente no había hecho nada con Locomía más, ni lo pensaba hacer, porque yo entendía que Locomía había pasado ya su momento. Le dije, pero si tú tienes necesidad, yo te doy una. Me puse con ese disco, le cambiamos la portada, hice un lanzamiento de ese disco, un DVD y un CD en Colombia, con una compañía que se llama Discos, e intenté poner en marcha ese proyecto. Le dije a Manolo, quiero que antes de dar ni un solo paso me garantices por escrito que el FON no tiene nada que ver y que tú tienes todas las garantías para poder hacer ese tema. Me dio las garantías, me dio los documentos y dije, ahora vamos a comenzar el trabajo. Y nos pusimos en marcha en ese proyecto. Yo dije, bueno, pues hay un mercado que en España estaba muy complicado, aquí en España la gente pasaba. Y dije, bueno, vamos a buscar un mercado que sea un mercado afín. Vamos a pensar en Argentina. Y contacto, sin tener compañía, no tenemos compañía de discos ni nadie que se había interesado, contacto a un hombre que se llamaba Alejandro de Vague, que manejaba una compañía que se llamaba Bizarren. Esta compañía hacía unos bailes que se llaman bailantas, que eran bailes muy masivos de gentes en la periferia de Buenos Aires, en las cuales pues, se juntan 3, 4, 5 mil personas y hay un artista invitado importante y otros que son locales que hacen parte del show, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de lo común. Yo le llamo con mucha ilusión, diciendo, bueno, pues vamos a poner una agenda de promoción y de trabajo en Argentina y eso va a funcionar. Y me dice, le llamo, mira, me presento, le cuento la historia y me dice, mira, Locomía no va a actuar nunca más en este mercado. Me quedo, ¿cómo? ¿Qué me dices? Sí. ¿Y por qué? Pues mira, la última vez que se acercó a alguien con Locomía, se llamaba Javier Fon. Me pidió $5.000 anticipados. Se los di. Nunca más apareció. Hasta que yo no recupere esos $5.000, yo no voy a trabajar más con Locomía. Ni va a entrar Locomía con ningún otro del representante. Entonces dije, wow. Manolo pasa esto. Una opinión, una posibilidad de pasar. Pero yo creo que Argentina es un territorio muy importante, se puede hacer muy buena promoción, que Bizarren es una gente que hace muy buena promoción con televisiones, tal, y que tenemos que luchar esta historia. Y la propuesta que yo le quiero hacer a este hombre, si tú estás de acuerdo, es, mira, vamos a pactar un caché, vamos a pactar X conciertos, hacemos 5 o 6 presentaciones y del dinero que nos tengas que pagar, descuentas los $5.000 que te debe Fon y no. Y a él le pareció bien. O sea, Alejandro de Vague, cuando le conté esto, dijo, vale, estoy de acuerdo.
pagando las deudas de Javier Font. Años después. En ese disco y en ese lanzamiento yo me encuentro con que hay que hacer un nuevo vídeo que se llama Celebrating Life, una de las canciones que se lanzan del álbum, y tengo varias sorpresas realmente fantásticas. Me encuentro con una serie de gentes sorprendentes. Un chico se llama Daniel Jiménez, uruguayo, que me ayuda en todo el proceso de webs, de movimientos, de páginas, de desarrollo, que luego cuando vamos a Argentina se convierte en mi mano derecha para ejecutar, para acompañar a los artistas. Es un profesional como la copa de un pino. Me quedé completamente... Dije, mira, si yo tuviera una compañía, en aquel momento yo no tenía ninguna compañía en activo, porque estamos hablando de 2014. Yo estaba ya en España viviendo, yo había dejado la música completamente por un negocio que no me interesaba, cuidaba de mi editorial y se acabó. Pero dije, chicos, si yo tuviera un negocio en activo, te contrataba mañana, porque eres un profesional, eres un tour manager como la copa un pino. Soy un chico cumplidor, eficaz, contacto con mano derecha, con todo, contacto con los medios, en fin, maravillosa persona. Y con él venía otro chico colombiano, se llamaba Luis Avendaño, que nos ayudó en toda la parte de vídeos, en procesar, en hacer, en subir, en fin. Fueron dos personas que en aquel proceso me quedé realmente encantado de poder haber conocido y trabajado con ellos. Y, por supuesto, hay un grupo de fans que nos ayudaron también, que vinieron a filmar, incluso forman parte del videoclip que se hizo en España, que son Belka, Analía, Karina y Lorena. Las argentinas estuvieron en las convivencias, porque el grupo fue que hicimos como 7, 8 o 9 televisiones en Argentina y las actuaciones de las bailantas. Hicimos 2 convivencias con ellas, con todas las fans de Argentina, muy simpáticas, muy cariñosas, muy atentas, muy entregadas a los chicos, en fin, que fue también una experiencia muy bonita. Pero yo una vez más constaté que en definitiva el momento de Locomía ya no era. Porque la industria, después de haber hecho un montón de televisiones y de haber estado haciendo bailantas, nadie se preocupó de llamar y decir, oye, que queremos lanzar ese disco, oye, que no sé qué. Yo toqué varias compañías, la dijeron, no, que tenemos una saturación de producto, no tenemos una cantidad enorme de artistas por lanzar, no podemos... O sea, desinterés en Argentina. En Colombia pasó 3/4 de lo mismo. Se lanzó el lanzamiento, se hizo. Yo que les dije, tenemos que hacer una presentación de una discoteca que había en Bogotá, que era muy importante. No hubo forma de cuadrar la actuación, no hubo forma de cuadrar una gran televisión y tampoco dio resultado. Entonces, se hizo un gran esfuerzo. Los chicos en las bailantas estuvieron perfectamente, tanto Ferry como Ricky como Félix eran muy profesionales, hicieron su trabajo perfectamente bien hecho. Manolo vio lo que estaba pasando y al final de esa historia, pues, en definitiva, Manolo vio que se había hecho lo que se podía, pero que no había más de dónde sacar. Esa es la realidad de la última vez que yo me vuelvo a involucrar por esas necesidades de Manolo en el tema de Locomía y la realidad de lo que el mercado da, de lo que el mercado te proyecta, te dice. Entonces, no tiene sentido darse cabezazos contra un muro. Darse cabezazos contra un muro pues es de alguien que no tiene experiencia. Si tú tienes experiencia, tienes que saber cuando el mercado te dice esto no es el tiempo. Y dicho todo esto, que yo he pasado ya un repaso casi todo, voy a hablar de la película, que es algo que a todo el mundo le interesa. Entre las cosas que se plantean en su momento, cuando Javier Font azuza el avispero, pues una de las compañías que se interesan se llama Nadie es Perfecto. Y es una productora de cine de España, muy profesional, interesantes. Y cuando yo me acerqué a ellos, al principio hubo un desencuentro porque ellos querían hacer el documental, yo no quería hacer documental. Pero cuando yo dije que no quería hacer documental, dijeron, nosotros queremos hacer realmente una película de ficción. Y ahí comenzamos a hablar, discutimos mucho sobre qué tenía que ser esa película. Y he llegado a tener con ellos, porque ya te hablo que estamos hablando de esto hace casi 2 años. ¿Okay? En ese tiempo he llegado a comprender y a entenderme perfectamente bien con ellos, con Kiko Martínez, que es el
el director, el responsable, el propietario de la compañía, con un equipo de gentes muy profesionales. Su mano derecha se llama Teresa. Y ya tenía un director pensado para la película, se llama Quique Maillo, que es un hombre experimentado, que ha hecho mucho cine, que ha hecho televisión y que había tenido un acercamiento ya con Fon para hablar de la película. La película va adelante, ya hay un guión revisado varias veces, se ha cambiado 4 o 5 veces, los guiones nunca se acaban hasta el último día, se ha retocado el guión varias veces, es una película de ficción. El tema es una recreación de la historia de Locomía, no es una realidad igual que en el documental es lo que es, porque es todo basado en hechos reales. La ficción, una película tiene la ventaja de que tú puedes recrearte y hacer o seguir un guión que la compañía, el productor o el director consideran adecuado. Yo, por mi parte, aporto mis opiniones a ese guión, pero ellos toman la decisión final porque en definitiva son los que están invirtiendo el dinero. Hay ya cerrado acuerdos con una gran plataforma, que no voy a decir el nombre porque no se puede decir todavía. Hay cerrado acuerdo con una gran distribuidora y una compañía de televisión en España, que tampoco voy a decir el nombre, pero ya están cerrados sus acuerdos y son acuerdos importantes. Hay un presupuesto de producción importante y hay ya una serie de actores de primer nivel que van a encarnar a Fon, Gil, Armas, Manolo, Juan Antonio y Francés y Lourdes. Y ahora que hablo de Lourdes, antes no la mencioné cuando hablé del grupo y voy a mencionarla ahora. Lourdes fue desde el primer día que la conocí una presencia que a mí me llamó mucho la atención, porque era una mujer muy elegante, muy independiente, muy feminista, pero con mucho carácter, y que tenía ese don de moverse alrededor de los chicos, cosa que no es nada fácil. Luego la viví en su época de Cenicienta aquí en España, cuando se tuvo que ocuparse de la casa y ocuparse de las cosas de los chicos, y era más una madre que una compañera o una amiga, era una mezcla de todo eso. Y ella dejó un poco de lado el talento real que ella tiene, que es como diseñadora. Ella es una gran diseñadora. En la primera etapa trabajó con Fon, aunque Fon no le diera crédito en ese primer disco. En el segundo disco ya tiene crédito y siempre estuvo, obviamente, involucrada en ese look que Locomía puso encima de la mesa cuando se lanzó. Luego es una mujer de una gran honestidad. Es una mujer que ha sido capaz de sacar una vida muy difícil adelante, con 3 hijos, con un cáncer de pecho, y a pesar de todo sigue siendo una mujer luchadora y que el destino le va a dar seguro su gran oportunidad, porque Lourdes tiene que tener su momento de gloria. En la película tiene un papel más protagonista de lo que fue en la vida real, porque entendíamos todos que tenía que tener ese papel, y Lourdes adquiere un papel protagonista en la película. Interactúa más con todos ellos, es un punto tal. La película es una película divertida, que nadie se espere ver un drama y que nadie se espere ver amarillismo como en la serie. Es una película graciosa, divertida, con situaciones muy graciosas, que la gente se va a reír, pero reírse en positivo, no reírse porque qué horror, que me voy a reír porque es una patochada, no. Y va a tener su gran momento. La película no se ha comenzado a rodar, como han dicho por ahí. La película no comenzará a rodarse hasta el próximo marzo. Y la película ya no llegamos al verano para estrenarla y será una película que se estrenará o a final del año 23 o en el 24. Con motivo de la película, yo voy a hacer un lanzamiento de la banda sonora. Y en esta banda sonora voy a remasterizar todos los temas que intervengan en la película para hacer una versión 5.0, que es la sonoridad que el cine necesita para que el estéreo
y el surround de la película, en sala sobre todo, tenga potencia, sea envolvente. Y eso es lo que tengo de la película. Dime si tienes alguna cosa más que te ocurra preguntar, yo te la contesto encantado. No, si ya hay actores, bueno, ya los actores están más o menos elegidos. Hay dos, está elegido el papel el que va a hacer de Fong, está elegido el que va a hacer de Gil, y están en camino de elegirse. Ya hay un candidato para Carlos y están eligiendo los demás, porque como se han ido actores de un peso importante en la cinematografía, pues ya algunos de ellos con Goyas ganados, etcétera, etcétera. Eso ha hecho levantar el listón de todo el casting, y eso crea una complicación, que son las agendas de todo el mundo, porque cuando no tiene una serie la tiene el otro, cuando no tiene una película la tiene el otro, y eso es un coñazo muy importante para en este momento estar haciendo agendas. De Lourdes hay como 20 o 30 chicas que se han presentado, unas porque no dan el tipo, otras porque no pueden ellas, etcétera, etcétera. Estamos aún pendientes de esa Lourdes. O sea, que sí hay un trabajo ya avanzado. Es un proyecto muy serio, es un proyecto que, si yo no me equivoco, puede ser un gran éxito. Yo sé que Frances, igual que no estuvo interesado en aparecer en el documental porque entendía que no era el tiempo, ni era el momento, ni era la circunstancia, ni era el caso, ni quería estar involucrado en ese tipo de planteamientos, cosa que yo respeté, como ya dije en su momento. En la película le pasa lo mismo. Frances está en otra etapa de su vida, que yo respeto. Él está haciendo música más catalana, con su sentido poético de las cosas, y está buscando su espacio donde se sienta cómodo, y yo creo que eso es perfecto. Y si no quiere estar involucrado en la película, pues obviamente no estará su nombre envuelto en la película. Habrá alguien que se llamará de otra forma, que no se llamará Frances, se llamará como sea, y que hará un cuarto Logomía. Eso será al final lo que pasará, porque en una película de ficción, en definitiva, cada personaje, tú le cambias el nombre y es o no es aquel que tú creías que podía ser, ¿no? Lo deja toda la interpretación. Pero la película se va a hacer, y se va a hacer con esta premisa. A mí me gustaría que todo el mundo se pudiera llamar como era originalmente, pero si alguien no quiere estar nombrado en la película, pues tiene su derecho a que no le nombren, y su derecho a su privacidad. Sí, no, ¿Qué más? Dos cosas. ¿Es posible que haya un cameo de ellos en la serie? Estamos todavía con el casting. Imagínate tú lo difícil que es ahora predecir en qué escenas, cómo, cuándo. Eso será algo que se tendrá que plantear pues ya para el próximo año, principios de año, cuando se tenga un casting ya cerrado y se pueda ver qué escenas, dónde, cuando hay gentes que... En fin, es muy prematuro todavía decir que puede haber cameos o no, ¿no? Es prematuro. ¿Y hay actores internacionales? ¿Eso sí, latinoamericanos hay varios. Vale, y yo creo que, de hecho, esto solamente me falta hablar del reencuentro. El reencuentro, para que todo el mundo sepa, si no lo sabe, ya se hizo en el año 1999 en la Argentina. A pesar de esas cosas que os he contado de 2007 con Javier, del 93, cuando los chicos firman la renuncia, a pesar de que en el 94 Frances hace el proyecto musical, a pesar de que con Manolo, a pesar de todos esos pesares, a pesar de que Juan Antonio era muy amigo mío, pues a pesar de todos esos pesares, en el año 99, Javier Font les vuelve a liar de nuevo. Y hacen una canción que se llama Samba Pasión, que es una canción que a mí personalmente me parece una copia estructural de los temas clásicos de Locomía de toda la vida, y hacen una entrevista con Susana Jiménez, y en esa entrevista siguen sin reconocer la verdad de los hechos, es decir, que ellos mismos no dicen, pues dicen que Gil, que había perdido el interés en ellos. O sea, vuelven a contar una patata que no es verdad y que, en definitiva, por guardar la imagen, ¿no? Me imagino que por eso, se presentan en Susana Jiménez y hacen dos canciones, Samba Pasión, y hacen Locomía. La Locomía, en definitiva,
de la que yo tengo los derechos. Y además de eso, actúan, a pesar de que habían firmado en una cláusula notarial que seguía en vigor, porque sigue en vigor para toda la vida, actúan Carlos, Francés y Manolo en esa agrupación. Juan Antonio no tiene ninguna cosa firmada, pero los otros dos sí, o sea, lo hacen. Yo, desde la distancia que veo esto, digo, qué pereza. Tener que ahora ponerme a reclamar y a decir y que no sé qué, y que por arriba. Y lo dejé pasar porque, en definitiva, en la vida hay ciertas cosas que uno no merece la pena gastar energía en ellas. Y, una vez más, porque no se planifican las cosas bien y porque no se hacen las cosas correctamente, aquello se quedó en nada. En una actuación en televisión en la Argentina, en la que no hubo ninguna compañía que se involucrara, en la que no hubo ningún proyecto serio musical y en la que la imagen de los chicos, pues claro, distaba mucho de ser lo que yo hubiera hecho con esos 4 personajes si hubiera tenido que hacer algo nuevo con Locomía. Pero luego nunca los habría vestido a todos de negro, a todos con botas militares y a todos como si fueran un pelotón de exterminio. Jamás habría hecho eso. Es decir, no hay que ponerse las sombreras ni los zapatos de punta. No lo habían hecho en Locobox, que salieron con un traje, elegantes, carismáticos, maravillosos. Es decir, que Locomía pierda en el año 99 el glamour, pierda la esencia, pierda la clave, aunque no hay que no hay que llevar la hombrera para mantener el glamour y mantener eso. Todo eso no estaba en aquella presentación. Es una nueva forma de no planificar bien las cosas, de querer el éxito y querer ganar, que luego al final se convierten en que no pasa nada y que todo el mundo se siente decepcionado, quemado y para Locomía pues es un nuevo otra vez y que no pasa nada, pues qué mal, ¿no? Eso pasó en el 99. Yo lo que tenía entendido es que cuando llegaron a ese punto fueron a Argentina, volvieron a España y lo que yo tengo entendido, pero no lo tengo ni asegurado ni nada, simplemente me lo contaron como tal, que Francés se baja del grupo, decide no seguir con esa historia. Lógico. Pues es que yo sé, a la vista de lo que no pasó, pues es que Francés, que es el que ya te he dicho lo que había pasado en el 94, pues en cuanto ve esa situación y ve que no hay una compañía, que no hay una estructura, que no hay un planteamiento serio, que se hace una televisión y ahí se acaba la historia, pues dice, oye, señores, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Pues lógico, que se bajara, no me extrañaría, no me extraña nada. Pero es que aunque no se hubiera bajado, me llegó eso. Digo, aunque no se hubiera bajado Francés, un proyecto no se puede comenzar por el tejado. Los proyectos se tienen que comenzar por la base. Y para tener base hay que tener un repertorio. No una canción, un repertorio. Hay que tener credibilidad. Hay que tener una compañía que apueste en el proyecto. Porque si tú vas y disparas un tiro al aire en una televisión, aunque hubiera sido el tema mejor del mundo, aunque no hubiera sido Samba Pasión, hubiera sido un tema fantástico, pues la gente habría dicho, ¿y esto de qué va? ¿De dónde cae esto? Sin radio, sin promoción previa, sin calentar un mercado. En definitiva, todo eso, pues es que la gente no está esperando que tú aparezcas en la televisión para irse a comprarte un disco que no existe además en las tiendas. O sea, que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Y esas pues no me extraña que Francés le diga que me van a hablar de Locomía, vamos, que no me hablen más de Locomía en los próximos 500 años. El reencuentro. Ya he contado que ya hubo un reencuentro y lo que pasó en ese reencuentro. Ahora, el otro reencuentro que también es otra de las metiditas de palo de Javier en el avispero y que luego os habéis puesto todos vosotros a seguirle de forma... ¿No? A ver, cuéntamelo, que no te veo bien. Déjame que te vea. Yo tengo que decir que yo insistí mucho en lo del reencuentro. Yo era el que le decía, Javier, haz un reencuentro, Javier, haz un reencuentro, Javier, haz un reencuentro. Yo estaba constantemente diciéndole que Javier hiciese un reencuentro. O sea que tú eres la misma. Sí, totalmente, estoy seguro. Y bueno, y la gente que estaba conmigo en ese momento, no tengo por qué negarlo. O sea, yo era, venga Javier, venga Javier, venga Javier. Y bueno, pues
¿por qué no soñar con un reencuentro? Si no es en forma de un escenario, pues que sea de otra manera, pero que haya esa posibilidad. Bueno, el reencuentro ya lo habéis tenido con el documental. Ha habido un reencuentro, no completo, pero un medio encuentro. Y en la película vais a tener una recreación. O sea, habéis conseguido cosas importantes. Sobre el reencuentro de Francesc, Carlos, Manolo y Juan Antonio en un escenario, yo digo, un reencuentro necesita que los reencontrados quieran reencontrarse. Si los reencontrados no se quieren reencontrar, es muy difícil que haya un reencuentro. Y lo que yo sé al día de hoy es que Francesc no está para nada por esa labor. Y que, en definitiva, no existe un quórum en hacer eso. Y que los que quieren hacerlo tienen muchas dudas del cómo. Y, desde luego, todos están de acuerdo de que no quieren hacerlo con alguien. Esto es lo que a mí me llega, que nadie quiere hacer ese reencuentro con Fon. Y obviamente Fon tiene unos derechos, porque tiene unos derechos sobre el grupo musical, sobre las actuaciones de un grupo musical llamado Locomía. Es un problema de Fon. Entonces, si Fon no se quiere quitar de en medio o no llega a un acuerdo con ellos, y ellos no, primero ellos tienen que llegar a un acuerdo entre ellos mismos. Segundo, tienen que llegar a un acuerdo con Fon. Y tercero, encontrar a alguien que haga eso. Y yo a eso tengo que decir lo siguiente. En este mundo en el que estamos hoy de tecnología, cualquier artista que no tenga un mínimo de seguidores de 500.000 a 1 millón de seguidores en sus redes sociales, quiere decir que es un artista que está desconectado con la realidad de un público activo. Y en esto no pongas caritas, Josu. No estoy de acuerdo. Está demostrado. Cualquier TikToker pues tiene 500.000, 1 millón de seguidores. Que luego esos seguidores no se compran un disco o no van a un concierto, es posible. Pero tienen esos seguidores. ¿Para qué sirven los seguidores? Para que un empresario que tiene que poner el dinero, una compañía de publicidad que tiene que poner su marca, digan: si este tiene 1 millón, y este tiene 700, y este tiene 4 millones, y este tiene 500.000, tenemos 3 millones de potenciales seguidores de este grupo. Y automáticamente la marca pueda decir: hombre, pues yo pongo mi dinero para hacer una tour. Y a continuación el productor diga: hombre, pues eso pasa, yo me arriesgo a hacer X conciertos. Una tour de Locomía en un reencuentro parte también de otro hándicap. Locomía tuvo un final abrupto. Sí. No concluyó el ciclo natural de un grupo como Menudo, por ejemplo. Hablo de Menudo porque ha sido un grupo que ha tenido, unos han entrado, han salido otros, han venido otros, pero hicieron un ciclo muy completo hasta un cierto punto que se estiró el chorizo tanto que al final no iban a nadie a los conciertos. Pero en fin, en el momento clave de Menudo, pues hacen una performance realmente muy importante, y cuando hacen un reencuentro tiene éxito porque habían sido pues personajes muy carismáticos que habían salido del grupo y que se juntaron entre ellos. Cuando hablo de este reencuentro de Locomía, digo lo siguiente: fue un final muy abrupto, no se concluyó un ciclo naturalmente, luego hubo otra formación, luego a continuación ha habido otros intentos, y luego ha habido otro grupo más, y luego ha habido otra formación que sigue existiendo hoy que hacen de Locomía. O sea, hay tal marabunta en el concepto Locomía, en el nombre Locomía, que cualquier empresario de una Live Nation que tenga que hacer una tour, porque si estamos hablando de hacer algo, se tiene que hacer algo bien hecho. Claro, si lo que tiene que hacer es un concierto para 3 personas, pues eso, el reencuentro lo hacen, se juntan los 3, cantan en su patio de su casa con los amigos que vengan de Argentina y de México, y hemos hecho un reencuentro. Pero si se quiere hacer un reencuentro como se hace un reencuentro, entonces hay que tener, primero, mucha potencia de salida, que hoy los personajes de Locomía no la tienen en redes sociales. Segundo, hay que tener una... Solo matizar eso. No la tienen, pero vamos a tener en cuenta una cosa que se nos escapa. Cuando tú hablas que una persona tiene 1 millón de seguidores, toda esa gente que tiene 1 millón de seguidores son gente que tienen 21 o 30 años. Cuando estamos hablando de fans de Locomía,
todos pasamos de los 50 o estamos en los 40 y pico, pero no estamos tanto en las redes sociales, con lo cual es muy difícil. Pero sí tenemos la capacidad económica de comprar un disco y de comprar una entrada. Claro. Eso que vaya para todos. Lo que pasa es que para hacer 10 conciertos y que esos 10 conciertos tengan un tratamiento importante, yo, como digo 10 conciertos porque yo lo que yo haría, si yo tuviera hoy la seguridad de que Locomía es un grupo con potencial importante para hacer este negocio, yo me plantearía hacer 10 conciertos. Madrid, Barcelona, en Palau Sant Jordi, en el Wiking Center, México, DF, hacer Buenos Aires, hacer Santiago de Chile, hacer Perú, hacer Ecuador, hacer Colombia, hacer los 10 grandes conciertos en todos los sitios. Y obviamente hay que hacer, para producir dinero y pagar gastos significa pagar un gran sonido, una gran estructura de músicos, una gran estructura de ensayos. Para eso hace falta tener grandes audiencias. ¿Qué significa grandes audiencias? Mínimo de 10 a 15.000 personas por concierto. ¿Qué significa eso en 10 conciertos? Pues echa cuentas, 150 a 200.000 personas de asistencia. Que paguen una entrada importante, porque ya los conciertos no valen 20 euros ni 20 dólares, valen 45, 50, 70, 75, 80. Y eso obviamente pues son las cifras que tienen que guardarse para hacer un negocio y hacerlo bien hecho. Es decir, si yo tuviera la seguridad hoy de que existe ese potencial en el grupo lo quisiera hacer y hubiera un productor, porque claro, eso no lo puedo realizar en mi compañía, porque nosotros no estamos ya en el mercado. Eso tiene que hacer un profesional que hacen tours, que cogen a Maluma, o que cogen a Rosalía, o que cogen a los grandes artistas y hacen un planteamiento de hacer 10 fechas. Eso implica que hay que meterle, pues mínimo, de 2 a 3 millones de euros encima de la mesa. Estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de que nadie se va a arriesgar a meter esa cantidad de dinero si no tiene mucha seguridad de que la taquilla va a funcionar a estos niveles que te acabo de contar. Además, con otro agravante que en ese proceso tú me dices lo de la gente de más edad, pero es que es esencial que aparte de la gente de más edad vaya la gente de las nuevas generaciones y esa gente todavía no está conectada a Locomía. Es decir, la serie, el documental, ha servido para que mucha gente que no conocía Locomía de nada en absoluto, que tienen 20 o 25 años, que no vivieron, han dicho, joder, esta canción está muy bien, y se hagan descargas, porque se están haciendo más descargas después del documental que antes del documental. De que hay gente nueva que no conocía Locomía y que se están enganchando. Cuando se haga la película, habrá un momento también importante, porque sonará la película, pues sonará la música, porque habrá actores importantes haciendo los papeles de ellos, y todo eso quizá de otro momento importante de Locomía. Pero no nos olvidemos que hacer un concierto o 10 conciertos para que sea rentable a un empresario, tiene que tener la garantía de un público. Y para que una marca se involucre, porque claro, hay que coger un sponsor, hay que coger a Coca-Cola, o hay que coger algún sponsor realmente de peso que diga, oigan, o una compañía de telefonía, o quien sea, Movistar o quien fuera, que diga, yo pongo X millones de dólares en esta operación. Y claro, y luego, porque claro, los chicos no van a hacer esta operación por ganar 5.000 dólares. Claro. Que hay que prever que cada uno de ellos va a querer tener un caché importante para cada una de esas actuaciones. Y eso significa un volumen de dinero que hay que reservar para los artistas. Más los músicos, más el montaje, más los escenarios, la escenografía, la preparación de todo el concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te lleva a que hay que tener un gran banco detrás que financie todo eso. Y eso, mi opinión humilde y discreta, es que hoy no se dan las circunstancias, hoy, al día de hoy. Analizando esto desde un punto de vista puramente técnico, sin hablar de que ellos no quieran reencontrarse, de que FON no quiera dejar que lo hagan sin estar el por medio, y etcétera, 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 ¿entiendes? Esos son los hándicaps del reencuentro. Yo sé que a muchas de ustedes le habrá parecido horrible esto que acabo de decir. Pero esta es la realidad. La verdad, por encima de todas las cosas, se abre paso. Y creo que hemos llegado al final de este programa. Josu, ¿algo que decir? Sí, bueno, lo único decir que
Yo, sí, tu opinión es respetable y puedo estar de acuerdo en muchas cosas. Yo que he estado con ellos no hace mucho tiempo, por separado, en algunos casos juntos, evitando de Francés porque no quiere esta historia y es también comprensible. Yo lo que te puedo decir es que ellos todavía tienen gancho suficiente como lo tenían en el 89, 90, 91 y 92. Eso te lo puedo asegurar. Lo demás todo llegaría. Está Magneto donde está, están otros grupos que hacen giras compartidas. Querer es poder. Tienes razón, primero tienen que estar de acuerdo ellos. Y yo creo que hablando con ellos siempre habrá una posibilidad. Se rompió de una manera abrupta, ¿vale? Yo espero que la película traiga eso que falta y que se pueda dar y ojalá pues estés tú también en esta historia, que eres parte fundamental de todo este éxito. Si algún día los 4 que he mencionado de Locomía me vienen juntos y en armonía y me dicen, queremos que tú nos asesores en esta historia, nos asesores, porque yo ya solamente voy a asesorar. Yo les puedo asesorar. Lo primero que hay que hacer es buscar o hacer llegar a empresarios que hoy se dedican a hacer tours profesionalmente, que son especialistas en tours. Dicen, buenas, el artista, la imagen, los mercados, 10 conciertos, lo hacemos así. Y yo estaré encantado en presentar la idea, si es que realmente ellos algún día vienen con. Y decirles, yo puedo decir lo que te acabo de decir y puedo estar equivocado. Es decir, que quizá existe un empresario en México o existe un empresario en Chile o en Argentina que dicen, nosotros ponemos aquí 5 millones de dólares para que se haga esto posible, o 3, o lo que sean necesarios. Y entonces, pues yo encantado le diré, miren, yo asesoro en el proyecto y digo, esto hay que hacerlo así, 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 para que esto sea un proyecto que funcione, que tenga éxito y que lo que haga sea dejar el pabellón de Locomía, por fin, arriba del todo. Pero hasta que eso pase, pues todo lo demás son especulaciones. Y para vender humo ya tenemos a Javier Font. Los demás no podemos vender humo porque entonces nos va a salir muy caro. Y si no tienes nada más... No, nada más. Que darte las gracias por haber estado estas 3 semanas al pie del cañón. Ya sé que te hemos quitado de hacer cosas porque has tenido compromisos algún fin de semana y los has apartado para estar aquí. Con lo cual te agradezco de corazón que nos hayas concedido estas 3 entrevistas y es que no te puedo decir nada más que muchísimas gracias, José Luis. No hay de qué, lo he hecho con buena voluntad en aras de aclarar lo que no se aclaró en el documental, lo que no se aclaró en 30 años que han pasado desde entonces, para que la gente ahora tenga por lo menos otra versión de la historia, que se basa en hechos reales y no en conjeturas o especulaciones. Y para todos, muchas gracias. Yo me despido de todos vosotros con una canción. La canción se llama Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Esa la dedico a todos los fans de América Latina. Pues muchísimas gracias, José Luis. Y nos seguimos viendo y hablando. Sí. Te damos un abrazo. Venga, a todos los que manden preguntas de esas cabalísticas, se las responderemos. Chao. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, José Luis. Hasta siempre.